¿Sabías que Carl Jung creía que el verdadero poder de una persona radica en su capacidad de comprenderse a sí misma en silencio? En un mundo donde el ruido y la distracción son la norma, el silencio se ha convertido en un arte olvidado. Pero ¿y si te dijera que saber cuándo callar puede ser más poderoso que cualquier palabra? La psicología profunda de Jung nos muestra que nuestro inconsciente se manifiesta no solo en lo que decimos, sino también en lo que elegimos no decir. La próxima vez que estés a punto de responder impulsivamente, detente. No todo merece una reacción inmediata, porque en el momento en que dominas tu silencio, dejas de ser esclavo de tus emociones y te conviertes en el arquitecto de tu destino. Demuestra que eres fan de Carl Jung. ¿Cuántos seremos los que entendemos la importancia de la introspección y la sabiduría del silencio? Suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje hacia el autoconocimiento. El silencio, para Jung, no es simplemente la ausencia de palabras, sino una puerta hacia lo más profundo de la psique. Cuando enfrentamos críticas, insultos o incluso momentos de duda personal, nuestra reacción instintiva es hablar, justificar, defendernos. Pero ¿qué pasaría si en lugar de responder observáramos? Jung nos enseñó que la sombra, esa parte oculta de nuestra personalidad, se revela en los momentos de mayor conflicto. Y la mejor manera de comprenderla no es reaccionando, sino escuchando en silencio lo que nuestras emociones quieren decirnos. Imagina que recibes una crítica injusta. Alguien pone en duda tus capacidades, tu inteligencia o incluso tu integridad. La mayoría de las personas entraría en modo defensivo, tratando de refutar cada palabra, pero Jung nos recordaría que aquello que más nos afecta de los demás es en realidad un reflejo de nuestro propio inconsciente. Entonces, ¿por qué no ver la crítica como una oportunidad para el autoconocimiento en lugar de un ataque? El silencio estratégico nos da poder porque nos permite ver más allá de la superficie. Cuando no reaccionas ante la provocación, creas un vacío en el que la otra persona se enfrenta consigo misma. La inseguridad del otro queda expuesta y en muchos casos el conflicto se disuelve por sí solo. Jung afirmaba que el inconsciente colectivo influye en nuestras interacciones y cuando respondemos con agresión o miedo, simplemente estamos reforzando patrones antiguos que nos mantienen atrapados en un ciclo de reactividad. Piensa en un líder realmente poderoso. No es aquel que grita más fuerte, sino aquel que observa, reflexiona y elige sus palabras con sabiduría. El silencio no es sumisión, es estrategia. Es una demostración de dominio propio y de confianza en la propia verdad. Y lo más fascinante es que, cuando dejamos de hablar por impulso, empezamos a escuchar algo mucho más importante, nuestra propia voz interior. Pero esto no significa que debamos callar siempre. Jung nos enseñó que la individuación, el proceso de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, requiere equilibrio. Hay momentos en los que hablar es necesario, pero hay otros en los que guardar silencio es la respuesta más sabia. Aprender a diferenciar ambos escenarios es lo que distingue a una persona común de alguien con un verdadero nivel de consciencia. Por ejemplo, en una discusión acalorada, el ego busca defenderse a toda costa, pero el ser consciente sabe que el silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras. No se trata de ignorar el problema, sino de no reaccionar desde el impulso. Si en lugar de responder inmediatamente, tomamos un momento para observar lo que sentimos, nos damos la oportunidad de actuar desde un lugar de claridad en lugar de confusión. Y aquí viene una de las preguntas clave. ¿Cuándo es el mejor momento para usar el silencio como herramienta? La respuesta está en la introspección. Jung nos diría que debemos estar en contacto con nuestro inconsciente para reconocer esos momentos en los que nuestras palabras serían impulsadas por el miedo, la ira o la necesidad de validación externa. Y si detectamos que lo que estamos a punto de decir no nace de un lugar de sabiduría, es mejor guardar silencio. La próxima vez que alguien intente provocarte, en lugar de reaccionar, haz un experimento. Permanece en silencio y observa la reacción del otro. Notarás algo interesante. Las palabras pierden su poder cuando no encuentran resistencia. Quien te ataca esperará una reacción, y si no la obtiene, quedará desconcertado. En ese momento, habrás recuperado el control de la situación. Este principio es aplicable no solo en discusiones, sino en cualquier ámbito de la vida.
en el trabajo, en las relaciones personales, en redes sociales. Vivimos en un mundo donde todos sienten la necesidad de opinar sobre todo, donde el ruido digital nos bombardea constantemente. Pero los más sabios no son los que más hablan, sino los que saben cuándo hablar y cuándo callar. Jung nos recordaría que el silencio también es una forma de comunicación, no solo con los demás, sino con nosotros mismos. Cuando estamos en silencio, el ruido del mundo se apaga y podemos escuchar lo que realmente sentimos. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces buscamos distracciones para evitar enfrentarnos a nuestros propios pensamientos? Nos sumergimos en conversaciones vacías, en redes sociales, en entretenimiento constante, solo para evitar la incomodidad de estar a solas con nuestra mente. Pero ahí, en esa incomodidad, es donde ocurre la verdadera transformación. Carl Jung hablaba del poder de los símbolos y los arquetipos, y el silencio es uno de ellos. En muchas tradiciones espirituales y filosóficas, el silencio es visto como la clave del autoconocimiento. Los monjes budistas practican el voto de silencio como una forma de conectar con su esencia más profunda. Los grandes maestros espirituales han pasado largos periodos en aislamiento, no porque rechacen el mundo, sino porque entienden que la verdadera sabiduría no viene de afuera, sino de adentro. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de hablar por impulso, pregúntate, ¿esto viene de mi ego o de mi sabiduría? ¿Estoy reaccionando o estoy eligiendo responder con consciencia? Porque en ese pequeño momento de pausa se encuentra el verdadero poder. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es la presencia de algo más profundo, la verdadera comprensión. Carl Jung nos enseñó que gran parte de nuestra vida está guiada por fuerzas inconscientes y una de las más poderosas es nuestra necesidad de validación externa. Queremos que nos escuchen, que nos aprueben, que reconozcan lo que somos y lo que hemos logrado. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera confianza no necesita ser anunciada? Que la persona más segura de sí misma es aquella que no siente la necesidad de demostrar nada. Jung creía que el viaje hacia la individuación, es decir, el proceso de convertirnos en nuestra versión más auténtica, requiere enfrentarnos a nuestras sombras. Y muchas veces, el miedo al silencio es una de ellas. ¿Por qué nos incomoda tanto el silencio en una conversación? ¿Por qué sentimos la necesidad de llenar los vacíos con palabras innecesarias? Porque el silencio nos obliga a enfrentarnos a nosotros mismos, nos desnuda ante nuestra propia mente, y eso, para muchos, es aterrador. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más cómodo te sientes en el silencio, más control tienes sobre ti mismo. No eres una hoja movida por el viento de la opinión de los demás. No necesitas responder a cada provocación. No necesitas demostrar tu valía con palabras. Tu sola presencia es suficiente. Imagínalo en la práctica. Estás en una discusión con alguien que insiste en provocarte. Su tono sube, sus palabras se vuelven cada vez más agresivas. Todo en ti quiere responder, lanzar una réplica, demostrar que tienes razón, pero en lugar de hacerlo, te quedas en silencio. Miras a la otra persona con calma, sin ceder a la tentación de reaccionar. ¿Qué ocurre? La otra persona se descoloca. Se siente expuesta. Sin el combustible de tu respuesta, su ataque pierde fuerza. El silencio se convierte en tu escudo, en tu herramienta más poderosa. Carl Jung decía que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y esto aplica también al silencio. Cuando lo evitas, cuando sientes la necesidad de hablar sin cesar, es porque hay algo dentro de ti que no quieres enfrentar. Pero cuando lo abrazas, cuando te permites estar en silencio contigo mismo, empiezas a descubrir partes de ti que antes estaban ocultas. Aquí es donde entra en juego la autoobservación. Jung creía que la clave para comprendernos a nosotros mismos es la capacidad de observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. Y el silencio nos da esa oportunidad. Nos permite darnos cuenta de cuántas veces hablamos sin pensar, de cuántas veces nuestras palabras nacen del miedo, de la inseguridad, del deseo de impresionar. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida has dicho algo de lo que luego te has arrepentido? ¿Cuántas discusiones se habrían evitado si hubieras elegido el silencio en lugar de la reacción impulsiva? En la filosofía junguiana, el silencio no es solo una herramienta social, es un medio de autoconocimiento.
nos permite ver nuestras propias sombras en acción y nos da la oportunidad de transformarlas. Otro aspecto fascinante del silencio es su impacto en la comunicación. Paradójicamente, las personas más influyentes no son aquellas que hablan sin cesar, sino aquellas que saben escuchar. En una conversación, cuando permaneces en silencio y permites que la otra persona se exprese completamente, generas una conexión mucho más profunda. Jung hablaba del inconsciente colectivo, esa red invisible que nos conecta a todos, y el silencio nos ayuda a sintonizarnos con ella. Cuando escuchas en lugar de hablar, percibes cosas que antes pasaban desapercibidas. El lenguaje corporal, el tono de voz, los matices emocionales. Todo eso se vuelve más claro cuando no estás ocupado pensando en lo que vas a decir a continuación. Además, el silencio tiene un poder casi hipnótico. En una sala llena de personas hablando, el que guarda silencio es el que más destaca. Es el que genera curiosidad, el que parece saber algo que los demás ignoran. En el liderazgo, en los negocios, en las relaciones interpersonales, el dominio del silencio es una habilidad invaluable. Quienes la dominan no necesitan gritar para ser escuchados. Su sola presencia es suficiente para captar la atención de los demás. Pero entonces, ¿cómo podemos entrenarnos para ser más conscientes de nuestro silencio? Una de las prácticas que Jung recomendaba era la introspección profunda. Tomarse momentos del día para simplemente observar la mente, sin interferir, sin juzgar. Esto se puede hacer a través de la meditación, de la escritura reflexiva, o simplemente sentándonos en un lugar tranquilo y permitiendo que los pensamientos fluyan sin engancharnos en ellos. Con el tiempo, esto nos da una claridad interna que se traduce en una comunicación mucho más poderosa. Jung también hablaba de la importancia de los sueños como una vía de acceso al inconsciente. Y aquí hay algo interesante. Cuando nos acostumbramos a estar en silencio, a observar nuestra mente en lugar de identificarnos con ella, nuestros sueños se vuelven más reveladores. Nos muestran aspectos de nosotros mismos que antes estaban ocultos. Y muchas veces, la respuesta que buscamos en el ruido externo ya estaba dentro de nosotros, esperando a ser escuchada. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de hablar, detente por un momento. Pregúntate, ¿de dónde viene esta necesidad? ¿Es realmente necesario lo que voy a decir? ¿O estoy tratando de llenar un vacío interno? Y si descubres que tu impulso de hablar viene del miedo, de la inseguridad o de la necesidad de aprobación, elige el silencio. No como una forma de represión, sino como un acto de poder. Porque al final, el verdadero dominio de uno mismo no se demuestra en lo que dices, sino en lo que eliges no decir. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirte. Es gratis y no tienes excusas. El silencio tiene una cualidad transformadora que pocas personas entienden. No es simplemente la ausencia de palabras. Es un portal hacia la introspección y el crecimiento personal. Carl Jung lo veía como una herramienta clave para el autoconocimiento, porque solo en el silencio podemos realmente escuchar lo que nuestro inconsciente tiene que decirnos. La sociedad moderna nos ha condicionado a ver el silencio como algo incómodo, como un vacío que debe ser llenado con ruido y distracción. Pero aquellos que aprenden a abrazarlo descubren una verdad profunda. El silencio es una fuerza que nos permite acceder a nuestra verdadera esencia. Jung hablaba mucho sobre la individuación, el proceso de convertirnos en seres completos e integrados. Y uno de los pasos más importantes en este proceso es aprender a estar cómodos con el silencio. Cuando puedes sentarte en un cuarto en completa tranquilidad, sin sentir la necesidad de hablar o distraerte, has alcanzado un nivel de dominio que pocos logran, porque en ese silencio el ego pierde poder y el verdadero ser emerge. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces en tu vida has hablado solo por la presión del momento? ¿Cuántas veces has dicho algo que no querías decir solo para evitar el vacío de un silencio incómodo? Jung nos enseñó que la mayoría de nuestras palabras no nacen de la sabiduría, sino de la inseguridad. Queremos ser validados, queremos ser aceptados, queremos evitar la sensación de estar solos con nuestros propios pensamientos. Pero el verdadero poder viene cuando podemos resistir esa necesidad y simplemente estar presentes. Imagina por un instante que estás en medio de una discusión. La otra persona está molesta, esperando tu respuesta,
ansiosa porque digas algo, pero tú eliges quedarte en silencio, no como una forma de sumisión, sino como un acto de poder. En ese momento, no solo evitas entrar en un ciclo destructivo de palabras sin sentido, sino que también demuestras una fuerza que pocos poseen, el control absoluto sobre tu propia mente y emociones. Jung creía que el silencio tenía una cualidad alquímica, un poder de transformación. En el momento en que dejamos de hablar por hablar, comenzamos a hablar con propósito. Cada palabra se vuelve más valiosa, más significativa. No necesitas decir demasiado, porque cuando hablas, lo haces desde un lugar de autenticidad y verdad. La gente escucha a quienes saben cuándo hablar y cuándo callar. El silencio también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones. Muchas veces, en una conversación, estamos más preocupados por lo que vamos a decir a continuación que por lo que la otra persona realmente está diciendo. Pero cuando practicamos el silencio consciente, algo cambia. Dejamos de pensar en nuestra respuesta y empezamos a escuchar de verdad. Y en ese proceso, nuestras conexiones con los demás se vuelven más profundas y auténticas. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y el silencio es el camino para mirar hacia adentro. En él encontramos respuestas que no pueden ser halladas en el ruido del mundo exterior. En el silencio, descubrimos nuestras verdaderas motivaciones, nuestras emociones ocultas, nuestras sombras. Y cuando tenemos el valor de enfrentarnos a lo que encontramos allí, experimentamos un crecimiento que de otra manera sería imposible. Otra cosa fascinante sobre el silencio es que nos ayuda a desarrollar nuestra intuición. Cuando no estamos constantemente llenando el espacio con ruido y palabras innecesarias, nos volvemos más receptivos a las señales sutiles del mundo que nos rodea. Jung hablaba mucho sobre la sincronicidad, esa conexión misteriosa entre eventos que aparentemente no están relacionados. Y muchos de estos momentos de sincronicidad ocurren cuando estamos en un estado de silencio y receptividad. Piensa en las veces en las que has tenido un presentimiento, una corazonada que luego resultó ser cierta. Esas intuiciones no nacen en medio del ruido y el caos, sino en momentos de calma y reflexión. Y cuanto más cómodo te sientes en el silencio, más fuerte se vuelve tu intuición. El silencio también es clave para la autodisciplina. Vivimos en una era donde la gratificación instantánea es la norma. Las redes sociales, la televisión, el entretenimiento constante nos han acostumbrado a la idea de que siempre debemos estar estimulados. Pero Jung nos diría que la verdadera maestría personal viene cuando podemos resistir esa necesidad de distracción y simplemente estar presentes con nosotros mismos. Aquí hay un ejercicio simple pero poderoso. Intenta pasar un día entero en completo silencio. No hables a menos que sea absolutamente necesario. Observa cuánto de lo que normalmente dirías es en realidad innecesario. Nota cómo cambia tu percepción del mundo cuando no estás constantemente tratando de llenarlo con palabras. Descubrirás que, en el silencio, tu mente se vuelve más clara, tus pensamientos más organizados y tu comprensión de ti mismo más profunda. Jung también nos recordaba que muchas veces el silencio es la respuesta más sabia en situaciones de conflicto. Cuando alguien te ataca verbalmente, cuando alguien trata de provocarte, la reacción instintiva es responder de inmediato. Pero el silencio tiene un poder desarmante. Cuando no das la respuesta que el otro espera, cuando no alimentas el fuego con más palabras, la energía del conflicto se disipa. En la psicología profunda de Jung, el silencio también juega un papel importante en la relación con nuestra sombra. Nuestra sombra es esa parte de nosotros que hemos reprimido, los aspectos de nuestra personalidad que no queremos reconocer. Y muchas veces, cuando hablamos demasiado, es porque estamos tratando de ocultar algo. Pero en el silencio no hay escondites. Nos vemos a nosotros mismos con claridad. Y aunque esto puede ser incómodo al principio, es el primer paso hacia una verdadera transformación. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de hablar sin razón, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto que voy a decir realmente aporta algo? ¿O simplemente estoy tratando de evitar el silencio? Recuerda que el silencio no es vacío, es espacio para la reflexión, para la comprensión y para la verdadera sabiduría.
El silencio no solo nos protege de decir cosas de las que podríamos arrepentirnos, sino que también nos da poder en situaciones donde las palabras serían ineficaces. Carl Jung creía que nuestra psique está en constante comunicación con el mundo exterior, pero la mayoría de las personas nunca escucha realmente. Estamos tan ocupados respondiendo, justificándonos, explicándonos, que olvidamos que el verdadero entendimiento ocurre en la quietud. Hay un fenómeno interesante en la psicología social llamado el efecto del silencio incómodo. Se ha demostrado que cuando en una conversación hay un momento de silencio prolongado, la mayoría de las personas se sienten tan incómodas que dicen cualquier cosa para llenarlo. Pero aquí está el truco. Quien domina el silencio, domina la conversación. Si aprendes a sentirte cómodo con él, ganarás una ventaja psicológica sobre los demás. Te verán como alguien seguro, alguien que no necesita hablar de más para sentirse validado. Imagina que estás en una negociación. La otra persona te ha hecho una oferta y espera tu respuesta. En lugar de hablar inmediatamente, haces una pausa. Miras a tu interlocutor y simplemente esperas. Ese silencio genera tensión. Hace que la otra persona se cuestione si ha hecho la oferta correcta, si debería mejorarla. En muchos casos, el simple acto de callar puede inclinar la balanza a tu favor. Jung nos enseñaría que en ese espacio vacío ocurre algo poderoso. La mente del otro empieza a llenar el silencio con su propia interpretación, y muchas veces eso juega a tu favor. El silencio también tiene un impacto profundo en la percepción que los demás tienen de ti. Las personas que hablan menos pero dicen más con sus acciones son percibidas como más sabias y más respetadas. Jung decía que el lenguaje del inconsciente es simbólico, y el silencio es uno de los símbolos más poderosos. Nos da la oportunidad de observar sin distracciones, de percibir más allá de las palabras, de notar lo que los demás no dicen. Pero hay algo aún más fascinante. El silencio también nos conecta con nuestra intuición. Jung hablaba de la importancia de escuchar al inconsciente, de prestar atención a los símbolos y arquetipos que emergen en nuestra mente, y la mejor manera de hacerlo es a través del silencio. ¿Alguna vez has tenido un problema que parecía no tener solución, pero después de un rato de estar en calma, la respuesta simplemente apareció en tu mente? Eso no es coincidencia. Es el resultado de darle espacio a tu inconsciente para procesar la información sin interferencias. La mayoría de las personas buscan respuestas en el mundo exterior. Preguntan a otros qué hacer. Buscan consejos en libros, en videos, en expertos. Pero Jung nos diría que las respuestas más profundas ya están dentro de nosotros. Solo necesitamos aprender a escucharlas, y para eso el silencio es fundamental. Otro aspecto importante del silencio es su impacto en nuestra salud mental. Vivimos en una era donde la sobreestimulación es constante. Estamos rodeados de notificaciones, de conversaciones, de opiniones, de ruido. Nuestro cerebro nunca tiene un momento de descanso, pero el silencio tiene un efecto restaurador. Reduce el estrés, mejora la concentración, aumenta la creatividad. Incluso se ha demostrado que periodos prolongados de silencio pueden estimular la neurogénesis, es decir, la creación de nuevas neuronas en el cerebro. Jung nos recordaría que el silencio no solo nos ayuda a pensar mejor, sino que también nos permite sentir mejor. En el ruido constante de la vida moderna, muchas personas han perdido la conexión con sus propias emociones. No saben realmente lo que sienten porque nunca se detienen a escucharse, pero cuando te das el espacio para estar en silencio, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Te das cuenta de qué te está molestando realmente, de cuáles son tus verdaderas preocupaciones, de qué es lo que necesitas sanar. Aquí hay un ejercicio interesante. Intenta pasar una hora completa en absoluto silencio, sin música, sin teléfono, sin televisión, sin hablar con nadie, solo tú y tus pensamientos. Al principio puede sentirse incómodo, pero si persistes, notarás algo sorprendente. Tu mente empieza a calmarse, las preocupaciones pierden intensidad, las ideas fluyen con mayor claridad, y en ese estado surgen insights que antes parecían inaccesibles. El silencio también es una herramienta poderosa en la resolución de conflictos. Jung nos diría que muchas veces las discusiones se intensifican no por el problema en sí, sino por la energía emocional que ponemos en ellas. Cuando alguien nos ataca verbalmente, nuestra primera reacción suele ser defendernos,
argumentar, contraatacar. Pero ¿qué pasaría si en lugar de eso simplemente guardáramos silencio y observáramos? Muchas veces, la otra persona se queda sin energía, sin saber cómo continuar, y en ese espacio surge la posibilidad de una verdadera resolución. Piénsalo, cuando alguien grita y tú también gritas, el conflicto escala, pero si alguien grita y tú te mantienes en calma, su propio enojo pierde fuerza. Jung hablaba de la proyección, el mecanismo por el cual atribuimos a los demás nuestras propias sombras. Cuando alguien nos insulta o nos critica sin motivo, en realidad nos está mostrando algo de sí mismo. No tiene que ver contigo, tiene que ver con sus propias inseguridades. Y si reaccionas, solo estás validando su proyección. Pero si eliges el silencio, le quitas el poder. Jung también creía que el silencio es esencial para la creatividad. Los momentos de mayor inspiración no ocurren cuando estamos llenos de ruido y distracción, sino cuando nuestra mente tiene el espacio para conectar ideas de manera espontánea. Muchos artistas, escritores y pensadores han descubierto que sus mejores ideas surgen en momentos de quietud. Albert Einstein, por ejemplo, decía que sus mayores descubrimientos llegaban cuando estaba en un estado de relajación y silencio. En el silencio, la mente subconsciente tiene la libertad de procesar información sin interferencias. Es ahí donde ocurren los saltos creativos, las conexiones inesperadas, las intuiciones que parecen venir de la nada. Si sientes que te falta inspiración, que no tienes claridad en tus ideas, prueba pasar más tiempo en silencio. Notarás que tu capacidad de pensamiento profundo se expande. Carl Jung también nos enseñó que la verdadera sabiduría viene de integrar todas las partes de nuestro ser, incluso aquellas que preferimos ignorar. Y el silencio nos da la oportunidad de hacerlo. Nos obliga a enfrentar nuestras sombras, a mirar dentro de nosotros mismos sin distracciones. Es un acto de valentía, porque no siempre nos gusta lo que encontramos, pero es también el camino hacia la verdadera transformación. El silencio es una puerta hacia la verdadera fortaleza interior. Carl Jung entendía que las palabras, aunque poderosas, a menudo sirven para encubrir lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros. Nos contamos historias, justificamos nuestras acciones, tratamos de explicar lo inexplicable, pero cuando elegimos el silencio, algo mágico sucede. Dejamos de engañarnos a nosotros mismos y empezamos a ver la realidad con claridad. Jung hablaba del sí mismo, esa parte profunda de nuestra psique que representa nuestra totalidad. No es solo nuestro consciente, ni solo nuestro inconsciente, sino la integración de ambos. Y una de las formas más efectivas de conectarnos con ese núcleo esencial es a través del silencio, porque en la ausencia de ruido externo empezamos a escuchar la voz de nuestra verdadera esencia. Piensa en todas las veces en las que el ruido del mundo ha nublado tu juicio. Noticias, redes sociales, la opinión de los demás. La sobrecarga de información es un problema moderno, pero Jung nos diría que la solución no es consumir más, sino detenerse. Respirar, observar, permitir que el silencio revele lo que realmente es importante. Porque cuando aprendemos a filtrar el ruido, encontramos respuestas que antes parecían inalcanzables. Jung también creía en la importancia del retiro psíquico, la capacidad de alejarnos de una situación para verla desde otra perspectiva. En la práctica, esto significa que cuando te enfrentas a un problema, en lugar de reaccionar de inmediato, te das un espacio de silencio para procesarlo. Tomas distancia, permites que tu inconsciente haga su trabajo, y más tarde, cuando vuelves a analizarlo, lo ves con mayor claridad. Esta es una estrategia que las mentes más brillantes han usado a lo largo de la historia. Piensa en los grandes filósofos, científicos y líderes espirituales. Todos tenían algo en común: la capacidad de retirarse en silencio para reflexionar. Jung mismo pasó años explorando su psique en soledad, escribiendo sus pensamientos en su libro rojo, donde plasmó algunos de los descubrimientos más profundos sobre la mente humana. Sabía que solo en el silencio podía escuchar su propia verdad. Pero hay otro aspecto del silencio que es aún más poderoso: su impacto en nuestra energía. Jung hablaba del principio de enantiodromía, la idea de que cualquier exceso se convierte en su opuesto. Cuando hablas demasiado, agotas tu energía. Cuando llenas tu mente de ruido, pierdes claridad. Pero cuando practicas el silencio,
recargas tu mente y tu espíritu. Recuperas energía en lugar de desperdiciarla en palabras innecesarias. ¿Te has dado cuenta de que las personas que siempre están hablando parecen estar en un estado constante de ansiedad? No pueden quedarse quietas, necesitan llenar cada momento con conversación. Pero las personas que han dominado el arte del silencio irradian calma. No necesitan hablar para ser escuchadas. Su simple presencia transmite autoridad, porque han aprendido que el verdadero poder no viene del ruido, sino de la quietud. Otro concepto clave en la psicología de Jung es la idea de la sombra. Nuestra sombra es esa parte de nosotros que reprimimos, que no queremos ver. Muchas veces hablamos sin parar porque estamos tratando de ocultar algo. Nos distraemos con conversaciones triviales para no enfrentar nuestros propios miedos e inseguridades. Pero en el silencio, la sombra se hace visible. Nos obliga a mirar de frente lo que hemos estado evitando, y solo cuando tenemos el valor de hacerlo, podemos integrarla y convertirnos en seres más completos. El silencio también es una herramienta de transformación en nuestras relaciones. ¿Alguna vez has estado en una discusión donde sentiste que decir más solo empeoraba las cosas? Eso es porque a veces las palabras solo inflaman el conflicto, pero el silencio puede ser un acto de amor. Puede ser una forma de mostrar que estamos escuchando, que estamos abiertos a entender la perspectiva del otro sin necesidad de imponer la nuestra. Imagina que estás en medio de una pelea con alguien importante para ti. En lugar de seguir discutiendo, decides guardar silencio por un momento. No como una forma de ignorar el problema, sino como un espacio para que ambas partes respiren, procesen y vean la situación con más objetividad. En muchos casos, este simple acto puede desactivar la tensión y abrir la puerta a una verdadera resolución. Jung nos recordaría que el silencio también nos permite detectar lo que no se dice. A menudo, las emociones más profundas no se expresan con palabras, sino con gestos, con miradas, con pausas. Cuando dejas de llenar los espacios con ruido innecesario, te vuelves más perceptivo. Aprendes a leer entre líneas, a captar la verdad detrás de las palabras. Pero no confundamos el silencio con la pasividad. Jung no abogaba por el silencio como una forma de represión, sino como una herramienta de sabiduría. Saber cuándo callar y cuándo hablar es una de las habilidades más poderosas que podemos desarrollar. No se trata de ser siempre callados, sino de ser estratégicos con nuestras palabras, porque cuando hablas desde la conciencia y no desde la impulsividad, tus palabras tienen peso. Aquí hay un ejercicio poderoso inspirado en Jung. La próxima vez que sientas la necesidad de hablar, detente por un momento. Pregunta: ¿esto que voy a decir realmente aporta algo? ¿Es necesario? ¿Viene de un lugar de claridad o de inseguridad? Si descubres que tu impulso de hablar es solo una reacción automática, prueba a quedarte en silencio. Observa qué sucede. Verás que el mundo sigue funcionando sin tu intervención constante. Y lo más interesante es que notarás que la gente empieza a escucharte más cuando hablas menos. El silencio no solo nos da poder en lo externo, sino también en lo interno. Jung nos enseñó que nuestro inconsciente nos habla constantemente, pero la mayoría de las veces no lo escuchamos porque estamos demasiado ocupados con el ruido externo. Si realmente quieres conocerte a ti mismo, empieza por practicar el silencio. Dedica momentos de tu día a estar contigo sin distracciones. Escucha lo que surge en tu mente. Permite que las respuestas lleguen por sí solas. Y aquí hay una última reflexión. Los momentos más importantes de la vida suelen estar marcados por el silencio. Cuando presencias un paisaje impresionante, te quedas sin palabras. Cuando sientes una emoción profunda, a menudo el lenguaje se queda corto. Cuando experimentas un momento de verdadera conexión con otra persona, las palabras sobran. El silencio es el lenguaje de lo sagrado, de lo trascendental, y cuanto más aprendas a valorarlo, más profunda será tu comprensión de la vida. Si llegaste hasta aquí, es porque realmente valoras este conocimiento. Haz clic en suscribirte. Es gratis y no tienes excusas. El silencio es el puente entre el caos y la claridad. Carl Jung nos enseñó que cuando dejamos de reaccionar impulsivamente y aprendemos a observar en silencio, nuestra percepción del mundo cambia por completo. Ya no nos dejamos arrastrar por cada estímulo externo, sino que elegimos conscientemente nuestras respuestas. En ese espacio de quietud es donde nace la verdadera sabiduría.
Piensa en las veces que el ruido de la vida te ha distraído de lo que realmente importa. El estrés diario, las expectativas de los demás, las preocupaciones constantes. Nos acostumbramos a vivir en un estado de alerta, siempre reaccionando, siempre respondiendo. Pero Jung nos recordaría que hay otra forma de vivir, una en la que el silencio se convierte en nuestro aliado en lugar de nuestro enemigo. Cuando guardamos silencio, no estamos perdiendo una batalla, estamos ganando poder. Poder sobre nuestras emociones, sobre nuestras acciones, sobre nuestra propia mente. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de aprender a gestionarlo de una manera que nos beneficie. Porque la persona que puede controlar su lengua es la persona que puede controlar su destino. Jung hablaba del inconsciente como un océano profundo, lleno de respuestas que solo podemos descubrir cuando dejamos de hacer ruido en la superficie. Si siempre estás hablando, si siempre estás reaccionando, nunca te sumerges lo suficiente como para ver lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Pero cuando eliges el silencio, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, patrones en tu comportamiento, emociones reprimidas, pensamientos que no habías enfrentado. Y en esa introspección ocurre la verdadera transformación. Uno de los mayores miedos de las personas es estar a solas con sus pensamientos. Por eso buscan distracción constante, por eso llenan los espacios con conversaciones superficiales. Pero aquí hay una verdad incómoda. Si no puedes estar en paz contigo mismo en el silencio, significa que hay algo dentro de ti que estás evitando. Y Jung diría que la única forma de superar ese miedo es enfrentarlo. Prueba este ejercicio. Dedica unos minutos cada día a sentarte en completo silencio. Sin música, sin teléfono, sin distracciones. Solo tú y tu mente. Al principio puede ser incómodo, pero si perseveras, empezarás a notar algo interesante. Tu mente se vuelve más clara. Las preocupaciones pierden su intensidad. Y de repente, empiezas a entender cosas sobre ti mismo que antes no podías ver. Jung nos enseñó que la verdadera sanación comienza cuando aprendemos a escucharnos sin interferencias. El silencio también tiene un efecto fascinante en la forma en que los demás nos perciben. Las personas que no sienten la necesidad de llenar cada espacio con palabras son vistas como más seguras, más en control. Su presencia es magnética. No buscan validación externa porque ya han encontrado seguridad dentro de sí mismos. Y eso es algo que todos podemos desarrollar. Cuando hablas menos, escuchas más. Y cuando escuchas más, comprendes mejor. Jung creía que la mayor parte del sufrimiento humano viene de la desconexión. Desconexión con uno mismo, con los demás, con el mundo. Pero el silencio nos ayuda a reconstruir esas conexiones. Nos permite ver más allá de las palabras y entender lo que realmente está ocurriendo debajo de la superficie. El silencio también es un acto de humildad. Nos recuerda que no necesitamos tener siempre la última palabra, que no necesitamos demostrar nada, que a veces el mayor acto de sabiduría es simplemente quedarnos en calma y observar. Jung nos diría que la arrogancia viene de la inseguridad, y la seguridad real viene de la introspección. Cuando sabes quién eres, no necesitas convencer a nadie más. Pero el silencio no significa aislamiento, no significa apartarnos del mundo, significa interactuar con él de una manera más consciente, significa hablar cuando es necesario y callar cuando no lo es, significa responder con intención en lugar de reaccionar sin pensar, significa vivir con una presencia más profunda. Si miras a las personas más sabias que han existido, notarás un patrón. Hablan poco, pero cuando lo hacen, sus palabras tienen peso. No desperdician su energía en conversaciones triviales, no entran en discusiones sin sentido. Han aprendido el poder del silencio, el poder de la pausa, el poder de observar antes de actuar. Y aquí es donde tú puedes aplicar esto en tu propia vida. Empieza por notar cuánto hablas y por qué hablas. Pregunta, ¿estoy diciendo esto porque realmente aporta algo o solo por llenar un espacio? ¿Estoy hablando por seguridad o porque me siento incómodo con el silencio? ¿Estoy eligiendo mis palabras con intención o simplemente reaccionando? Una vez que tomas conciencia de esto, empiezas a ver el mundo de otra manera. Empiezas a notar la cantidad de ruido innecesario que te rodea. Empiezas a valorar los momentos de quietud.
y en esos momentos comienzas a descubrir tu verdadero poder. Carl Jung decía que el viaje hacia el autoconocimiento no es fácil, pero es el más importante que podemos emprender. Y el silencio es una de las herramientas más poderosas en ese viaje, porque en el silencio finalmente podemos escuchar lo que nuestra alma ha estado tratando de decirnos todo este tiempo. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de hablar sin razón, recuerda esto: el silencio es un acto de poder, es un acto de sabiduría y es en muchos casos la respuesta más profunda que puedes dar. Y recuerda suscribirte al canal. Si no quieres ser alguien que solo reacciona sin pensar,